Bien, pues nuevamente bienvenidos alumnos de la carrera de técnico superior universitario de la Universidad Internacional Mesoamericana en este cuatrimestre con la materia riesgos asociados a fenómenos perturbadores. Aunque por cuestiones de definición, de una mayor comprensión para ustedes y de entrar a lo que se está manejando a nivel internacional, ya vamos a llamarlas amenazas o peligros, aunque en las definiciones de la Ley General de Protección Civil de México no existe la definición de amenaza, sino la de peligro. Pero fíjense algo bien curioso, cuando llegamos a la ecuación del riesgo, se sustituye fenómeno perturbador, se sustituye agente afectable y todos esos vocablos que se utilizan y los sustituimos por amenaza, por vulnerabilidad, por exposición. Y esto va a confundir o tiende a confundir a la gente. Entonces, a partir de este momento vamos a llamarlas amenazas, como se maneja a nivel internacional para entrar en esta dinámica y ustedes entiendan mejor los conceptos. Y bien, vamos a comenzar con las amenazas geológicas, que son las que más tenemos en México, precisamente porque vivimos en un país eminentemente sísmico. Aquí tenemos, esto está dado de las intensidades, cómo están las zonas. La parte roja es donde los sismos se sienten muy fuertes, la parte naranja es donde está medianamente, la parte como amarilla fosforescente donde se sienten menos y la verde donde realmente no se sienten, ¿no? Y casualmente por aquí tenemos a la Ciudad de México que se supone que no se debería de sentir porque están en este concepto, en el tipo de intensidad B, pero sí se sienten como ustedes lo han podido percibir, sobre todo por el tipo de suelo que, que hay, o los tipos de suelo más bien que hay en la Ciudad de México. Bien, amenazas geológicas es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, y para hablar de amenazas geológicas, pues primero tenemos que saber qué son las amenazas geológicas. Y estas amenazas tienen que ver o son a causa directa de las acciones y movimientos de la corteza terrestre, que en un momento vamos a ver cómo se accionan. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los hundimientos, la subsidencia, una serie de fenómenos que podemos encontrar. Y aquí los repetimos: sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos, subsidencia y agrietamientos. Estos son parte, o más bien son los que están de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. Eh, Son 39 tipos de amenaza las que tenemos en la República Mexicana, y estas son de las primeras por tratarse de amenazas geológicas. Bien, vamos a hablar entonces sobre sismos, que es una de las primeras amenazas geológicas que tenemos en México, una de las de mayor preocupación para toda la gente que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, porque cuando sucede un sismo con una magnitud muy fuerte, que ya no es en escala de Richter, ya esa escala ya no se utiliza, es importante que lo sepan, se llama magnitud de momento, y lo que más hace daño son las aceleraciones que provoca el sismo, y ahorita vamos a ver algunas cuestiones de esas. Bien, entonces hablaremos hoy sobre sismos, cómo se producen, cómo se generan. Y para esto, pues bueno, primero que nada tenemos que hablar de la teoría de la tectónica de placas y la deriva continental, que seguramente todos ustedes han escuchado, y que fue postulada por el astrónomo y meteorólogo Alfred Wegener en 1880, y que nos indicaba que hace muchos años hubo un solo continente llamado Pangea, y que debido, ahorita lo vamos a ver, por la constitución de la Tierra,
se fueron desplazando estas placas tectónicas hasta formar los países y los continentes como los conocemos ahora. Aquí vemos precisamente ese continente llamado Pangea. Ahí se ven los continentes como están formados ahora. ¿Y por qué se ha determinado esto? Pues por las evidencias que vemos aquí. Evidencia fósil del reptil terrestre, el Litroceratus, del Triásico, fósiles de lecho, restos fósiles de reptiles. Todo esto se ha hecho en base a investigaciones. De hecho, hay por ahí un video, no recuerdo el nombre, de National Geographic, donde precisamente esto se determina porque hay lugares donde esta parte, por ejemplo, de América tiene animales, tiene fósiles que se pueden comparar o que son iguales con los que existen en África y en algunas otras partes. Entonces, todo eso, señores, da actualmente, porque en aquel entonces fue simplemente una teoría, pero ahora sí ya a nosotros nos da la certeza de que esa tectónica de placas y esa deriva de los continentes realmente existe, realmente se da, y es precisamente la culpable de que ocurran los sismos en todo el mundo y en ciertos lugares principalmente. Seguimos. Esto que ven ustedes aquí es ¿cómo podríamos decir? Una animación. ¿Sí? Ahí vemos el Jurásico hace 35, el Cretáceo hace 65, y este es el Cuaternario, como están ahorita los continentes. Fíjense, hace 225 millones de años, Pangea, Eurasia y Gondwana, en el tiempo Jurásico, en el Cretáceo y en el Cuaternario. Esta es una animación de esa famosa teoría de la deriva de los continentes. Después tenemos que ver para entender esto de la teoría de la deriva de los continentes, cómo está estructurada la Tierra, cómo es en su interior nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra. Y tenemos así que se encuentra con una estructura rígida, ¿sí? Que está formada por la litosfera y la astenosfera, corteza y océano. Después viene una estructura que también es un poquito rígida, que es la mesósfera y que es el manto. Después un núcleo externo que es líquida y un núcleo interno que es rígido. Y aquí nos dan más o menos la distancia hacia kilómetros hacia adentro, ¿sí? Cuántos kilómetros se necesitan para llegar precisamente a estas capas de la Tierra. Y bueno, pues esto dice que el estudio de los terremotos ha permitido a los científicos que se dedican a esto, los geofísicos, los sismólogos, de distinguir tres capas principales, desde la superficie y avanzando hacia adentro de la Tierra, en función de la velocidad y de la propagación de las ondas sísmicas. Dichas capas apreciables en un corte transversal son, como les decía yo, la corteza terrestre, el manto y el núcleo, ¿sí? Que está formado por estos dos, núcleo externo, núcleo interno, el manto que es la mesósfera y esta parte de la corteza que es la litosfera y la astenosfera, que esta parte, como lo dice aquí, es una parte plástica, ¿sí? Es decir, no tan líquida, pero que eso le da cierta movilidad. Y bien, llegamos así a esto que todos hemos escuchado, todos los que nos dedicamos a la protección civil anteriormente y ahora a la gestión del riesgo de desastre, sobre las placas tectónicas que forman todo el mundo, donde están situados los continentes, y que prácticamente la tierra está formada como si fuera un rompecabezas de placas, de estas placas tectónicas que tienen movimiento, tienen roces, y vamos a ver aquí esta información. La litosfera está formada por la corteza terrestre y la capa superior del manto. La litosfera está compuesta por unas piezas gigantes, ya lo vemos aquí, llamadas placas tectónicas. Las placas tectónicas
se desplazan sobre la capa viscosa que resbala del manto, ¿sí? Y aquí lo vemos las placas tectónicas que hablamos, la placa australiana, la placa pacífica, la placa antártida, la de Escocia, la australiana, la africana, la sudamericana, la de Nazca, la placa de Cocos, que es esta pequeña, placa Juan de Fuca, placa de Filipinas, la placa de Cocos que había yo nombrado, la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, placa de Arabia, placa euroasiática y la placa de la India. Fíjense que esta pequeña placa que vemos aquí, que es la placa de Cocos, y que pueden ustedes ver que es muy pequeña, comparándola con la placa de Norteamérica, esta placa de Cocos subduce, es decir, se entierra dentro de la de Norteamérica, la desplaza, y a pesar de ser pequeña es la que tiene mayor fuerza, ¿sí? Y este hundimiento de esta placa de Cocos es lo que ha dado eh, nacimiento a todas las cordilleras que tenemos en México, los volcanes, todas estas placas que se hunden en el Pacífico y también en el Atlántico y en el Golfo, ¿sí? Todas estas placas que convergen aquí son las que han dado nacimiento a todas las cordilleras que tenemos en México, las montañas, todo eso hermoso que vemos en México, esas alturas tan impresionantes del volcán El Popo, el Istla, el volcán de Colima, todo eso ha sido originado precisamente por efecto de subducción y de movimiento de las placas tectónicas, señores. Entonces, esto es muy importante, por eso estudiar, por eso saber cómo se generan, cómo se producen, qué tiene, lo que tiene que ver con los sismos y con todos los fenómenos geológicos, porque el planeta está vivo, señores. Los fenómenos o las amenazas que ustedes me digan que son naturales, sean las geológicas y las hidrometeorológicas, señores, nos o se ejecutan o se dan porque vivimos en un planeta vivo, señores, válgame la redundancia. El planeta Tierra es un planeta vivo y todas estas cuestiones que se dan eh, surgen precisamente por esa vida que tiene el planeta y sirven para para algunas cuestiones, sobre todo de, por ejemplo, los sismos, las erupciones volcánicas sirven para liberar energía de ese interior de la Tierra. Los huracanes, las inundaciones sirven para disminuir la temperatura en el planeta, señores. No todo lo que sucede en el mundo en materia de amenazas naturales es peligroso o causa muertes, es algo que nos han infundido los medios de comunicación, pero no es cierto. Imagínense que viviéramos en un planeta donde no hubiera volcanes, pero se llevaran a cabo todas las cuestiones que tienen que ver con esto de emanación de gases, de emanación de lava. Imagínense si no existieran los volcanes, ¿por dónde iba a ser liberada toda esa energía? Si no se dieran los sismos, si no sucedieran los sismos, ¿qué iba a pasar con todo ese roce de placas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto, señores, es algo fascinante una vez que se entiende. Y precisamente a nosotros, la gente que nos dedicamos a la protección civil o gestión del riesgo de desastre, debe de interesarnos para poder saber qué hacer. Una vez que nosotros conocemos la naturaleza del fenómeno, de la amenaza, podemos actuar en consecuencia. Bien, después tenemos esto que es el choque de placas, es decir, cómo se efectúa ese choque entre las placas que genera los sismos, genera la subducción y una serie de cuestiones que vamos a ver ahorita. Aquí vemos precisamente todo ese choque de placas, algunas se llaman de manera convergente, otras de manera divergente, como vamos a ver en un momento, y vamos a saber por qué se llaman así. ¿Sí? Y ocurre debido al movimiento convergente, cuando dos placas chocan, precisamente por eso se llama choque de placas. Normalmente uno se desliza debajo del otro, encontrando altas temperaturas y se derrite de manera parcial. Este nuevo magma menos denso asciende y se desborda por zonas frágiles de la corteza, formando volcanes. Alrededor de 2/3 de estos
y 3/4 de los terremotos ocurren en estas áreas. La interacción entre las placas de Nazca y Sudamérica, por ejemplo, formó la cadena andina o los Andes, ¿sí? Y esto que vemos aquí, señores, es algo conocido como el cinturón de fuego. Y México, como pueden ustedes ver, está dentro de este cinturón de fuego. Y es aquí donde se generan, como nos lo indican, dos tercios de los volcanes y 3/4 de los terremotos que ocurren en el mundo, señores, se generan en esta parte de la Tierra y de las placas tectónicas. Entonces, esto es lo que ocasiona el choque de placas. Después tenemos una separación de placas, que esto es cuando ocurre el movimiento divergente. Cuando las placas se alejan unas de otras, el magma sube por las grietas y se derrama formando un nuevo fondo oceánico. Ocurre principalmente a lo largo de las cadenas oceánicas, extensas elevaciones submarinas con una topografía mucho más pronunciada y exuberante que las zonas montañosas de los continentes, y puede alcanzar más de 1000 kilómetros de ancho y 20.000 kilómetros de largo. Entonces, aquí donde las placas se mueven de manera divergente, es decir, se separan, se crea se crea nuevo fondo oceánico, sale el magma y tiende a ocupar cierto terreno. Entonces, esto es lo que se produce cuando tenemos placas denominadas con movimiento divergente. Después tenemos esto que se llaman las fallas transformantes. ¿Sí? Las fallas transformantes, ¿sí? Que ocurren cuando se separan las placas y se mueven lateralmente. La fricción entre las placas es grande y provoca tensiones y deformaciones en las rocas que periódicamente se manifiesta a través de grandes terremotos. Por ejemplo, la falla de San Andrés, que limita la placa americana con la placa del Pacífico, ¿sí? Esta falla de San Andrés es un ejemplo clásico de esa falla transformante. De hecho, se generan muchos sismos en esta parte de Baja California y de California en Estados Unidos. Entonces es muy importante estar al tanto de esto. De hecho, hace ya varios años, me parece que fue en el 2004, 2005 al 2010 más o menos, hubo un año en que en esta parte de la falla de San Andrés en Mexicali yo estuve, se suscitaron más de 2000 sismos, señores, en el periodo de un mes. ¿Sí? Yo tuve que estar allá por cuestiones de trabajo, de donde me encontraba trabajando como gerente de protección civil, y precisamente iba uno a comer y se sentían pequeños sismos. Y iba yo a revisar las tiendas en las que estaba yo contratado y se sentían los sismos. Ibas en la cartera y sentían los sismos. Imagínense en un mes, señores, 2000 sismos imperceptibles, ¿eh? Porque todos sean perceptibles. De hecho, yo llegué allí a Mexicali, me hospedé en un hotel que apenas se acaba de inaugurar, un hotel en forma de U con 2 pisos nada más, y me dieron una habitación en la parte de abajo. Me decía el gerente: si usted siente el sismo y quiere salir adelante, está todo el estacionamiento, no se preocupe, el cuarto se cierra automáticamente, si tiene un cerrador, un cierre automático, se cierra y no va a pasar nada. Nos pide usted su llave y puede volver a entrar. Entonces, imagínense, esto es muy importante, ¿no? Hasta la gente de ahí, de que nos hospedaban, estaba consciente de lo que estaba pasando, y de esa manera ayudaban a crear una cultura sísmica. Entonces, esto es muy importante, saber en dónde estamos viviendo, saber qué hacer en caso de que se presente el fenómeno y nosotros podamos salir con vida de ese fenómeno. Eso es algo que desde hace mucho tiempo se llama convivir con el riesgo. La gente que vive en la Ciudad de México, que sabemos que es una zona eminentemente sísmica, señores, aprendimos eso, a convivir con el riesgo. Sabemos que va a temblar, no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos en qué momento nos va a agarrar, si nos va a agarrar en una torre latinoamericana, si nos va a agarrar en el Hotel World Trade Center, en el piso 30, no lo sabemos. Sin embargo,
sí estamos preparados para esto porque vivimos con el riesgo. Es como la gente del volcán Popocatépetl que vive cerca. Ellos ya aprendieron a convivir con el riesgo. A veces hay cosas que para nosotros, la gente de ciudad, decimos que es peligroso y ellos dicen, no, es que esto pues ocurre de manera constante, ¿no? Entonces, eso, señores, se llama convivir con el riesgo. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, una foto, y esta foto es real, ¿eh? Esta foto es de la falla de San Andrés, en una vista aérea, señores. De hecho, se habla, quizá no lo vamos, más bien no lo vamos a vivir nosotros, pero Baja California se va a desprender totalmente de la República Mexicana y se va a formar una pequeña isla anexada a México, y precisamente esta parte que es muy importante porque esta falla de San Andrés colinda con California. De hecho, en California, al igual que aquí en México, desde hace muchos años se están preparando en esa parte de Estados Unidos, en California, para algo que le llaman el Big One o el Grande. Igual que aquí en México nos estamos preparando para un sismo que viene, que puede ser superior, igual del 85 y que va a venir de la brecha de Guerrero. También nos debemos estar preparando porque va a ocurrir. Entonces, esta fotografía es de la falla de San Andrés en California, que tiene 1200 kilómetros de largo. Imagínense, 1200 kilómetros de esta belleza, y como pueden ustedes ver, en donde ocurre el roce, aunque se están separando, surge nuevo material, ¿sí? Y aquí podemos ver esta falla de San Andrés. Y bien, después de esta explicación, volvemos a verla aquí, ¿sí? Límites convergentes, donde las placas se acercan unas a otras, límites divergentes, donde se separan, y transformantes, donde se mueven de un lado en relación con las otras. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Fronteras convergentes, fronteras de transformación o transformantes, fronteras divergentes, y aquí vemos el movimiento precisamente que se desarrolla en la Tierra. Aquí tenemos lo que nos hablaban de las fallas transformantes, se separan y se empieza a crear nuevo magma. Aquí se crea una dorsal oceánica, la fosa oceánica, una cordillera precisamente formada por ese magma. Y aquí tenemos una foto de el continente con suelo oceánico para una explicación de este fenómeno que ocurre con estas placas. Y esto es lo que ocurre precisamente en México, señores. Esta podríamos decir que es la falla de San Andrés, perdón, la falla de San Andrés. Esta es la placa de Cocos, perdón es que estamos hablando de la falla de San Andrés, pero esta es la placa de Cocos, señores. Esta es la placa de Norteamérica, de hecho es corteza continental. Y esta placa de Cocos subduce a la placa de Norteamérica, y aquí en esta parte se empieza a generar fuerza, señores, hasta que llega un momento en que esta placa de Cocos vence la fuerza que ejerce la placa de Norteamérica, la vence, viene un rompimiento de ese terreno y se generan los sismos, señores. Así de manera sencilla, sin entrar en lenguaje científico, que es algo que no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes sepan cómo se producen, cuál es el mecanismo, para que ustedes se lo puedan explicar a la gente. Recuerden que la gente lo que ella quiere es que les digan cómo se produce, a qué riesgos están expuestos y qué es lo que ellos deben de hacer cuando esto ocurre. Ellos el lenguaje científico no les interesa. Bien, seguimos. Esta es la actividad sísmica mundial. Este mapa nos ejemplifica cómo se desarrolla la actividad sísmica en el mundo. Esta parte que ven ustedes en amarillo son los volcanes, actividad sísmica que ocurre entre las placas tectónicas, y como les decía yo,
Como ustedes pueden ver, esto se da en algo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, porque es ahí donde se generan los más grandes sismos que han afectado a México, afectan a Chile, afectan a Perú, afectan a estos países que se encuentran con o que colindan con límites en el Océano Pacífico, y son donde se generan la mayor cantidad de sismos en el mundo, en ese famoso cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, esta es la actividad sísmica mundial y cómo se desarrolla. Bien, después vamos a hablar de las placas tectónicas, pero ya, aplicadas a México. Y aquí los tenemos, las placas que inciden o que tienen o que afectan a la República Mexicana. La placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos, que es lo que yo les digo, aunque es una placa pequeña, como lo podemos ver aquí de tamaño en relación con la placa de Norteamérica, tiene la fuerza suficiente para subducir a la placa de Norteamérica, es decir, para enterrarse. Pero la placa de Norteamérica ejerce una fuerza contraria, es decir, hacia abajo, que no permite que esa placa de Cocos la penetre. Se está resistiendo, hasta que la placa de Cocos reúne la fuerza suficiente y penetra sobre la placa de Norteamérica, y ahí es donde se realiza un rompimiento del terreno, vienen las ondas sísmicas y se generan los sismos que afectan a la República Mexicana y particularmente a el Distrito Federal. Aquí tenemos la placa de Rivera y la placa del Pacífico. Entonces, estas son las placas tectónicas que tienen o que inciden dentro de la República Mexicana para generar actividad sísmica. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Placa del Pacífico, placa de Cocos y placa de Norteamérica. Ajá. Cómo inciden cada una de ellas dentro del territorio nacional. Y aquí vamos a ver cómo se generan los sismos. Es decir, ya vimos ese movimiento, ya vimos cómo son las fallas, transformantes, convergentes, divergentes, y ahora vamos a ver cómo se generan los sismos y qué es lo importante para nosotros como gente de protección civil o de gestión del riesgo de desastre y dónde podemos nosotros actuar. Bien, debemos de conocer, en primer lugar, que el lugar donde se generan los sismos en el interior de la Tierra se llama hipocentro o foco, y es el punto dentro de la corteza terrestre donde comienza la ruptura del suelo o donde empieza la ruptura de las rocas. ¿Sí? En este punto se determina mediante su latitud, longitud y profundidad, que esos datos son muy importantes para nosotros y para los sismólogos, para el Servicio Sismológico Nacional. Ellos nos dan la longitud, la latitud y nos dicen qué profundidad tuvo. ¿Por qué? Porque la profundidad es muy, muy importante, porque de ahí va a detonar en la fuerza que tenga para llegar a los lugares que más puede afectar. De hecho, si ustedes recuerdan, el sismo del 17 de septiembre fue mucho menor que el del 85 y sin embargo casi se sintió igual y generó los mismos daños. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque estaba muy cerca, y en segunda porque fue un sismo pues no muy dentro de la Tierra, su profundidad no fue tanta y por eso se sintió de esa manera. Los sismos superficiales se ocurren en la superficie terrestre y hasta unos 70 kilómetros de profundidad. En sismos intermedios, si son entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, y si son mayores a 300 kilómetros de profundidad, se conoce como un sismo profundo. Entonces, el sismo de 2017 estuvo catalogado como un sismo superficial porque tuvo menos de 70 kilómetros de profundidad. Entonces, este lugar donde físicamente se genera el sismo dentro del interior de la Tierra, válgame la redundancia, porque dije dentro del interior de la Tierra, se llama foco o hipocentro. Después, el lugar donde se lanza una línea, se traza una línea vertical hacia arriba
y ya en el terreno, en la Tierra, ¿sí? En la superficie terrestre, se conoce como epicentro. Es la proyección en la superficie terrestre del hipocentro, es decir, una línea vertical, y aquí vemos dónde, en qué parte de esa superficie terrestre se puede localizar el lugar del sismo, y aquí ya se llama epicentro, señores. Después, pues obviamente las fallas geológicas, que son una fractura de la corteza terrestre de la Tierra, que separa dos masas de roca, donde se desplazan una respecto a la otra, y dependiendo del tipo de falla, sea convergente, sea divergente, sea transformante, vamos a tener los tipos de sismos. Y aquí es sumamente importante, señores, que si ustedes son del Distrito Federal, en el Distrito Federal ya hay un mapa de fallas geológicas dentro del Distrito Federal que generó precisamente el Instituto de Ingeniería de la UNAM junto con el CENAPRED, para que ustedes sepan si por donde ustedes viven, por donde ustedes trabajan, por donde ustedes tienen su zona de influencia, se encuentra alguna falla geológica que pudiera repercutir en sus actividades, y para que estén ustedes prevenidos y aprendan a convivir con el riesgo. Y por último, las ondas sísmicas, que es durante el terremoto se libera energía que viaja desde el punto de origen del terremoto, o sea, desde el hipocentro, y se expande a través del interior de la Tierra, aquí lo podemos ver, y se proyecta también en la superficie terrestre con el movimiento. Y estas ondas de energía surgen por el súbito rompimiento precisamente de las rocas en el interior de la Tierra, en los roces o en los encuentros de las fallas geológicas. Entonces esta parte es muy importante, señores. Les digo yo que ustedes localicen las fallas. No sé si en otro estado de la República tengan este tipo de mapas. En la Ciudad de México ya existe. De hecho, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes, los que somos de la Ciudad de México, que hace algún tiempo en la línea B del metro, que le llaman tren ligero, se generó un sismo que ocasionó que las vías ¿cómo podríamos decir? Se doblaran los rieles de las vías y se hundieran, precisamente porque por ese lugar pasaba una falla geológica. Entonces, son muy importantes este tipo de mapas de fallas geológicas, y ahorita vamos a ver otro tipo de mapas que podemos utilizar para que ustedes hagan un adecuado análisis de riesgos del lugar donde, vuelvo a repetir, de donde viven, de donde trabajan, donde se desplazan mayormente, para que tomen ustedes las medidas adecuadas. Bien, después tenemos esta propagación de las ondas sísmicas, que, como nos dice aquí, al romper un objeto, supongamos una regla de plástico, se produce un chasquido o ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma, cuando arrojamos una piedra a un estanque, también se producen unas ondas, en este caso pequeñas olas, que se propagan desde donde cayó la piedra hacia las orillas del estanque. Esto es más o menos lo que sucede con los sismos. Ajá. Se genera un rompimiento de rocas, y esto a su vez genera ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en el interior como en la superficie. Básicamente hay tres tipos de ondas. La primera de ellas, llamadas ondas P u ondas primarias, que consisten en la transmisión de compresiones y refracciones de la roca de forma similar a la propagación del sonido. El segundo tipo, o ondas S, consiste en la propagación de ondas de cizalla, donde las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la perturbación. Estos dos tipos de ondas se pueden propagar por el interior de la Tierra, y nos referimos a ellas como ondas de volumen. Bien, ahora sí vamos a hablar precisamente de este tipo de ondas que ya habíamos visto, y las primeras son las ondas P, y vean ustedes cómo llegan. Aquí es la dirección de la propagación y luego se refractan, ¿sí? Llegan, ¿sí?
Este es el movimiento de las partículas. Aquí lo pueden ustedes observar. Las partículas llegan y se refractan también. Las ondas P, que estas ondas llegan más rápidas y son las primeras que se registran en los instrumentos sísmicos. Estas ondas se mueven a través de roca sólida y fluidos. El movimiento del terreno es vertical, hacia arriba y hacia abajo. Y aquí podemos ver una ejemplificación. Esta es la dirección de la onda y este es el tipo de movimiento que genera. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar algo de eso porque luego muchas veces se confunde y tendemos a preguntar cosas que no, o a decir cosas que no son, y que como profesionales necesitamos ya tener conocimiento de ello. Bien, seguimos entonces con las ondas S. Y aquí vemos cómo se mueven estas ondas S en dirección de la propagación. Aquí vemos cómo se mueven las partículas hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Aquí vemos precisamente en esta animación cómo se producen las ondas S en el interior de la Tierra. Estas ondas sísmicas llegan después que las ondas P, por eso se les llama también ondas secundarias, que viajan más lentamente. Por lo tanto, son las segundas que se sienten cuando ocurre un terremoto. Y el movimiento del terreno es hacia los lados. Esta onda es más suave y solo se mueve a través de un medio sólido, no líquido. ¿Sí? Estas son las ondas S y aquí vamos a ver el efecto que produce en las edificaciones. Este es el movimiento o la dirección de la onda y aquí tenemos cómo se mueven hacia un lado y hacia el otro. Y esto es lo que a veces nos confunde y decimos es que el sismo fue trepidatorio u oscilatorio. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Pues los sismos tienen los dos tipos de movimientos, señores, por los tipos de onda. ¿Sí? Todo sismo tiene tanto movimiento oscilatorio como movimiento trepidatorio. Entonces, para la próxima que ustedes escuchen a una persona de protección civil o de gestión del riesgo decir, es que el sismo fue oscilatorio o fue trepidatorio, díganle, no, señor. Los sismos tienen los dos tipos de movimiento, tanto oscilatorio como trepidatorio, y esto por las ondas P y por las ondas S de cómo se generan y cómo mueven las construcciones y cómo mueven la corteza terrestre. ¿Sí? Entonces espero que con estas sus dudas acerca de y fíjense que todos tenemos o teníamos esa costumbre, de hecho yo antes de iniciar en la protección civil allá por 1990, tenía esa creencia y precisamente lo decía yo cuando empecé a dar cursos antes de saber. Les decía yo, es que puede ser un movimiento oscilatorio o trepidatorio, hasta que tomé mis primeros cursos y me dijeron, no señor, los sismos tienen tanto movimientos trepidatorios como movimientos oscilatorios, debido a las ondas P y a las ondas S. Y aquí vamos a ver otro tipo de ondas, que son las ondas superficiales, es decir, estas ondas sí se generan en la superficie terrestre y son las que la mayoría de la gente siente. Dice, las ondas superficiales solo viajan a través de la corteza terrestre. Ya vieron ustedes cómo se encuentra constituida la Tierra, entonces solamente viajan a través de la corteza terrestre. Estas llegan después de las ondas de volumen, es decir, después de las ondas P y de las ondas S llegan estas ondas superficiales. Estas ondas son las que están asociadas a los daños y la destrucción que ocasionan los terremotos o los sismos. Mientras más profundo sea el terremoto, menor es la fuerza de estas ondas. ¿Ven? Por eso les decía yo que hay sismos que se sienten muy fuertes debido a que son superficiales. De hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México han sucedido muchos microsismos o sismos localizados, sismos locales que ocurren en una delegación, ¿sí? Y la gente dice, es que se sintió el movimiento muy fuerte. Pues sí, porque es un movimiento superficial, únicamente localizado en su zona. Y esto se debe a varias cosas. Puede ser un asentamiento de terreno, o puede ser que en ese lugar haya alguna falla geológica y en ese momento tuvo movimiento. ¿Sí? Pero por eso se sienten los sismos locales, se sienten tan fuertes las ondas porque son precisamente ondas
superficiales. Y aquí vamos a ver las ondas R, o conocidas también como Rayleigh, tienen efecto de rodillo debajo de la tierra, moviendo la superficie del suelo hacia arriba y hacia abajo. Estas causan la mayoría de las vibraciones de la superficie del suelo durante un terremoto. El efecto es similar cuando un bote recibe por debajo el paso de una ola que se propaga en el océano. Como es el efecto de un rodillo, el terreno se mueve hacia arriba y hacia abajo y de un lado hacia el otro. Esta es la onda más peligrosa y más fuerte, señores. Las ondas Rayleigh. Y las ondas L o las ondas Love, que generan movimientos horizontales o laterales, ocasionando, por ejemplo, que el agua de los estanques se derrame hacia los lados. Esta onda es particularmente peligrosa a los cimientos de los edificios. Entonces, como pueden ustedes ver, estas ondas Rayleigh y estas ondas Love también funcionan como las ondas P y las ondas S, y estas al ser más bien las superficiales son las que generan ese tipo de movimiento también, que puede ser oscilatorio o trepidatorio. Es decir, las ondas P, las ondas S también son parecidas a las ondas L y a las ondas R, o las ondas Rayleigh y las ondas Love, ¿vale? Y bien, aquí tenemos un ejemplo, o más bien un gráfico de cómo se mueven estas ondas. Estas son las ondas Rayleigh. Ajá. Las ondas Rayleigh, vean ustedes el movimiento que se genera. Y aquí tenemos cómo se mueven las partículas. Por eso decían que es como un rodillo. Efectivamente, se mueven como algo redondo dentro del terreno. ¿Sí? Como un rodillo. Aquí lo podemos ver. Y después vienen las ondas Love o las ondas L. ¿Sí? Vean ustedes también cómo se mueven estas ondas. Y aquí las partículas se mueven de un lado a otro. Entonces esto es lo que crea la sensación de oscilación y trepidación. Estas dos son las que generan también ese tipo de movimiento oscilatorio o trepidatorio, señores. Las ondas Rayleigh y las ondas Love. Bien, ahora veamos qué tipos de sismos podemos tener. Y los primeros de ellos son los sismos interplacas, que son los que se generan donde existe un contacto de las placas tectónicas y se caracterizan por tener una alta magnitud, un foco profundo, de 20 kilómetros, gran liberación de energía y por lo general alejados de los centros de población. Según esto, estos sismos interplaca se dan sobre todo, por ejemplo, en México, ahí en la zona de Acapulco, toda esa parte del Pacífico, donde colinda la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. La placa de Cocos, que vuelvo a repetir, subduce a la placa de Norteamérica y ocasionan este tipo de sismos interplacas, que son la mayoría de los que se originan en México. Después tenemos los sismos intraplaca, que su origen es dentro de las placas tectónicas, en las denominadas fallas locales, y se caracteriza por tener magnitudes pequeñas o moderadas. Fíjense que el sismo del 2017 fue un sismo intraplaca. Recuerden ustedes que el sismo sucedió entre los estados de Morelos y de Puebla, porque fue un sismo intraplacas, y ahí en esa zona debió haber estado, o debe de haber, una falla local, que fue donde se produjo el sismo. Bien, después tenemos sismos de tipo volcánico, que se generan obviamente donde se encuentran los volcanes y únicamente se limitan al aparato volcánico y un poco a sus cercanías. De hecho, si ustedes pueden ver o leer un reporte del CENAPRED, ahí mismo también nos hablan de los pequeños microsismos que sienten en las zonas cercanas, o ellos le llaman tremores. Sí, se produjeron pequeños tremores durante la madrugada, durante la tarde, y de eso nos hablan, y son esos pequeños sismos volcánicos. Y por último, sismos provocados por el hombre. Son originados por explosiones o bien por el colapso de galerías en grandes
explotaciones mineras. Hace mucho, no sé si ustedes se acuerdan, se realizaban pruebas nucleares que afortunadamente ya están prohibidas. En el océano hay un atolón, ¿no? El atolón son pequeños pedazos de tierra. Se llamaba el atolón de Muloloa, y ahí se generaban muchas pruebas atómicas. De hecho, cuando sucedían sismos, fíjense que esto es algo bien raro porque a veces había pruebas nucleares en ese atolón, y a cierto tiempo se generan sismos y toda la gente decía es que viene de allá, del atolón de Muloloa, y la verdad es que no se pudo comprobar si esto era cierto, ¿no? Pero de todos modos se toma como un tipo de sismos que puede ser provocado por el hombre. Seguimos con... Bien, vamos a hablar ahora acerca de los efectos que ocasionan los sismos una vez que se hacen presentes en, en la, en la Tierra, ¿sí? En donde nosotros nos encontramos. ¿Cuáles son los efectos que estos sismos tienen? Bueno, pues recordemos que los daños, señores, lo que ocasionen va a depender mucho de la vulnerabilidad y la exposición de la población y de sus bienes, ¿sí? Si tenemos una alta vulnerabilidad física, vamos a tener graves daños. Y esto se debe sobre todo, señores, a que en algunas partes de la República se da mucho la autoconstrucción, ¿sí? Esa autoconstrucción en donde la gente construye sin tener planos, únicamente por lo que ellos les enseñan a veces sus padres, o algún vecino que contratan y que sabe de albañilería, lo contratan para hacer su casa, sin cimientos, sin de estudios del subsuelo, para saber qué tipo de subsuelo hay, si es bueno o es malo, si se va a hundir la edificación o no. Entonces, la vulnerabilidad y la exposición, así como la cercanía al epicentro, son factores fundamentales para poder nosotros discernir los daños que se pudieran generar en caso de generarse un sismo. Es aquí, señores, donde actúa la gestión prospectiva del riesgo de desastre. ¿Cómo? A través de un análisis del riesgo, un análisis de la vulnerabilidad y la exposición a la amenaza que se pudiera presentar. Y para esto, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, necesitamos los datos históricos, es decir, si hayan ocurrido sismos, de qué tipo de sismos, qué afectaciones han podido tener, cómo se ha comportado el suelo, todo eso lo tenemos que ver en nuestro análisis de riesgo, señores, para saber qué daños nos puede dar si tenemos alta vulnerabilidad y alta exposición, que es casi una característica de que vamos a tener un riesgo alto. Y bueno, los daños que se pueden producir pueden ser daños o destrucción de viviendas, inclusive daños a la infraestructura carretera, que fíjense dentro del balance de daños o de costos de los fenómenos o de las amenazas en México, las carreteras son las que sufren más daños, tanto por sismos como por lo que provocan las inundaciones, señores. Entonces, la infraestructura carretera puede resultar afectada. Líneas vitales, puentes, infraestructura vital y estratégica, es que es muy importante que si ustedes están cercanos a instalaciones vitales estratégicas, vean que estas son adecuadas. Si ustedes los llegan a contratar para hacer análisis de riesgos en instalaciones vitales y estratégicas, tiene que ser un análisis de riesgos adecuadísimo y muy al 100% profesional, señores, porque de eso depende si esta infraestructura puede sobrevivir a un sismo, a una inundación, porque recuerden que al ser una instalación vital o estratégica, se va a tener que rehabilitar de manera inmediata. Es decir, por ejemplo, una termoeléctrica se debe de prever qué va a pasar si ocurre un sismo de cierta intensidad. ¿Por qué? Porque se suspende la energía eléctrica, pero se tiene que rehabilitar o se tiene que restablecer al poco tiempo, como ocurre con los huracanes, como ocurrió en Otis, señores. Entonces, es muy importante todo este tipo de evaluaciones que ustedes hagan, sobre todo en instalaciones vitales y estratégicas. Después,
Tenemos también que los medios de transporte o el transporte que pasó como en Otis, señores, las rutas del transporte que tenía que llegar con alimentos, que tenía que llegar con ayuda hacia la zona afectada por Otis, bueno, pues no pudieron. ¿Por qué? Porque la infraestructura carretera quedó destruida, las vías de comunicación terrestre. Entonces, esto es muy importante, señores, prever todo esto. Por ejemplo, los hospitales, señores, los hospitales que juegan un papel preponderante e importante al momento de un sismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que atender su emergencia al interior, pero también estar preparados para responder a la emergencia hacia el exterior. ¿Por qué? Porque es casi eh, algo clásico que van a llegar saldo masivo de víctimas. ¿A dónde? Hacia los hospitales más cercanos. Entonces, por eso yo siempre que hablo de resiliencia, de la resiliencia de veras, señores, los hospitales y los médicos son las personas y las construcciones más resilientes que existen. ¿Por qué? Porque un hospital debe de resistir. Ya tuvimos el ejemplo bastante dramático de lo que sucedió en el Hospital Juárez durante el sismo de 1985, donde quedaron muchas gentes atrapadas, muchas enfermeras, mucho personal médico por el sismo del 85, porque en aquel entonces no estaba construido para un sismo de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se modificó el reglamento de construcciones y ahora los hospitales se pide que sean una infraestructura resiliente. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, ellos tienen que funcionar tanto adentro para atender su emergencia como hacia afuera para reaccionar ante el desastre que se viene. Entonces, este es uno de los efectos que pueden tener los sismos. Después, daños diversos al suelo, que precisamente lo que yo les decía nos puede causar daños a la infraestructura, puede crear también fracturas en ciertos lugares, ¿sí? Que a lo mejor no resultan en ese momento, pero mucho tiempo después. Y algo que se llama licuefacción o licuación del suelo, que es donde el suelo se comporta como arenas movedizas y que presentan eyección de lodo de manera súbita. Esto sí sucede, señores. En Chile, por ejemplo, en el sismo tan fuerte que tuvieron y que tuvieron pocos muertos, precisamente se generó este tipo de, de licuación del suelo y fue lo que ocasionó un poco de daños en Chile. Y aquí lo vemos, la licuefacción del suelo provoca desplome de viviendas. Vecinos de la colonia 1 de Mayo en Chilpancingo esperan las pruebas que realiza Protección Civil al terreno. Ellos aducen que todo lo que se produjo aquí fue una licuación o licuefacción del suelo que se convirtió en arenas movedizas y se vino abajo. Entonces, todo esto lo debemos de prever, señores, todo este tipo de daños, por eso se les está comentando, porque al hacer un análisis de riesgos debemos de saber si estas cosas ya se produjeron, estas fracturas, estos asentamientos de terreno que también se generan, esta licuefacción de terreno, se pueden, se pueden generar, señores. Hace algún tiempo, en en cierta televisora. Yo trabajaba ahí, había un banco adentro y nos mandaron llamar porque sintieron un movimiento fuerte y escucharon un ruido. Y al llegar a hacer la investigación tuvimos un asentamiento diferencial, es decir, hubo un pequeño hundimiento del banco por ser una estructura pesada y se tuvo un asentamiento en ese lugar donde hubo un hundimiento de un lado más que del otro. ¿Y esto cómo lo pudimos percibir? Bueno, porque tiramos una pelota y la pelota se fue hacia cierto lado de ese banco. Entonces lo que se propuso fue hacer estudios del terreno y de ser posible, bueno, si se pudiera generar algún tipo de ¿cómo le podríamos decir? De ingeniería, de labor de ingeniería para que la estructura o la infraestructura de ese banco pudiera estar al mismo nivel, pues sería fantástico y de esa manera también se estarían previniendo futuros asentamientos del terreno. Entonces, para eso nos sirve, señores, todos los antecedentes históricos
que de hecho Protección Civil debe de contar con esos antecedentes históricos porque nos van a ayudar mucho cuando se realice un análisis de riesgos de una comunidad, de una fábrica, de una empresa, de un edificio. Esos datos históricos nos van a ayudar en nuestro análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidad y de exposición. Bien, deslizamientos de suelo, que esto es sobre todo en la zona de lomas. Si ya tenemos una alta humedad en ese terreno, el, perdón, el sismo puede ser un detonante. Y aquí lo vemos. Durante los últimos meses ha quedado claro una vez más que los grandes terremotos pueden provocar deslizamientos de tierra catastróficos. Tras el terremoto de Nepal, la comunidad científica ha estado advirtiendo sobre el persistente y dañino movimiento de tierra y piedras ladera abajo debido a las lluvias del monzón en la zona del epicentro. ¿Sí? Entonces, es esto muy importante, señores, para poder nosotros prevenir. Si nosotros hacemos un análisis de vulnerabilidad ante sismos y tenemos una pendiente donde haya deforestación y empiece a haber un pequeño caído o rodamiento de los materiales, señores, hay que tener mucho cuidado porque allí no hay absorción de agua. Ahí podemos tener un deslizamiento si ocurre un sismo con anterioridad o si hay una lluvia muy fuerte, nos puede causar un deslizamiento. Y también esto que ocurre aquí, se desgaja, que esto no es cierto, se desgaja el cerro de Chiquihuite, hay 3 viviendas afectadas y 4 personas desaparecidas. Lo que se produjo aquí, señores, y estas grandes rocas que había, se produjo algo que se llama un caído. En esta parte del talud se encontraban estas rocas sosteniéndose, híjole, pues yo creo que por un clavito o por un tornillito, ¿sí? De manera pues providencial, señores, no ha ocurrido antes, pero no sé si se acuerdan que hubo un sismo días antes, más aparte el intemperismo de este talud, más aparte las condiciones que había en ese momento de humedad y el sismo, señores, ocasionaron que se produjera este rodamiento de, válgame la redundancia, de rocas que ocasionó el derrumbe de casas y que provocó esta emergencia. Entonces, esto, señores, también lo tienen ustedes que ver. Si ustedes quieren ver algo fantástico de cómo el ser humano desafía la naturaleza, señores, váyanse a un poblado que se llama San Lorenzo, ahí en Naucalpan, en el Estado de México, llegando a los arcos que mandan hacia el panteón que está por allá. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar la comunidad de San Lorenzo, que fue ahí donde se filmó una escena de la película de Hombre en Llamas. No sé si se acuerdan cuando atrapan a uno de los policías judiciales que participó en la entrega del dinero, y cuando avientan ¿cómo se llama? El coche por esa ladera, precisamente la filmaron allí en Naucalpan, en la colonia de San Lorenzo, porque exactamente abajo de donde está donde están esas rocas hay canchas de fútbol. Pero fíjense que lo increíble, señores, si ustedes llegan ayer, es que las rocas, algunas no llegan hasta el suelo, sino que se encuentran más o menos a una altura de 3, 4, 5 metros. Bueno, la gente, señores, ha construido sus casas abajo de esas rocas. Abajo de esas grandísimas rocas ha construido su casa y dicen ellos que los ayuda porque cuando llueve pues no se mojan sus casas. Pero imagínense el riesgo al que se encuentra expuesta esa gente, señores. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, eso se llama convivir con el riesgo. Como dicen ellos, gracias a la divina providencia o a quien ellos crean, no se ha producido ningún daño. Pero vayan ustedes allá a esta colonia que les digo yo, San Lorenzo en Naucalpan, y van a ver ustedes, bueno, no sé si sea maravilloso, no sé si sea algo, mucha valentía de los ciudadanos que viven ahí, pero van a ver ustedes cómo se aprende a vivir con el riesgo y cómo la gente aprovecha a veces esos pequeños accidentes que la naturaleza nos entrega para poder usarla en su beneficio. Bien, y vamos a hablar ahora, señores, acerca de este tema también que es muy importante y que viene como desencadenante o como consecuencia de los sismos, y que son los tsunamis. Y dice que la mayoría de los tsunamis se generan por eventos sísmicos de gran magnitud como epicentro, que tienen como epicentro
en el fondo del mar. Recuerden que antes del gran sismo del 19 de septiembre del 2017 hubo uno anterior que fue de 8.2 y que se generó en Chiapas y que decía la gente que por qué no había provocado grandes daños. Bueno, pues porque ese sismo se generó mar adentro. De hecho, toda la gente estaba esperando un tsunami que afortunadamente no sucedió. Pero esto es lo que nos puede provocar un tsunami. Dice, un tsunami es una serie de largas olas oceánicas. La cresta de cada onda individual puede durar de 5 a 15 minutos o más e inundar ampliamente las zonas costeras. Corrientes extremadamente fuertes e inusuales cerca de la costa pueden acompañar a un tsunami. Todos los escombros recogidos y llevados como carga por el tsunami pueden aumentar su poder destructivo. Y la otra, señores, del poder destructivo de los tsunamis es que una vez que las olas llegan y rompen adentro o tierra adentro, es cuando viene la reversa. Cuando las aguas regresan al océano, tienden a crear más daño porque las olas al adentrarse debilitaron estructuras y al salir esas estructuras dañadas terminan por pues por venirse abajo, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Y fíjense que es muy importante platicar de todo esto a los niños, de platicar todo esto a la gente que ustedes capaciten. ¿Por qué? Aunque no viva en costa, porque toda la gente, a mí no me gusta Acapulco, de hecho creo que he ido una sola vez en toda mi vida, o dos, pero la mayoría de la gente cuando sale de vacaciones, ¿a dónde se van? O Acapulco o Oaxaca, dos de los lugares más altamente sísmicos de la República Mexicana. Y muchos de ellos, señores, ni siquiera lo saben, por lo que al momento de sentir un sismo fuerte van a actuar de la manera en que Dios les dio a entender. Entonces, es muy importante que ustedes transmitan todos estos conocimientos, todos estos datos a la gente que van a capacitar. Recuerden aquello que pasó, que sucedió en el sismo de Indonesia, que de hecho se hizo una película, no sé si ustedes la vieron o escucharon el testimonio de la niña. Era una niña que vivía, me parece que en Inglaterra o no sé qué país era, pero llegó ahí de vacaciones. Entonces la chica, la niña decía, porque le preguntaban, bueno, ¿y tú cómo te diste cuenta? Porque ella, al momento de ver que el mar se empezaba a alejar, inmediatamente le dijo a sus papás, vámonos tierra adentro porque aquí iba a ocurrir un tsunami. Sus papás le dijeron, espérame, pues tú cómo sabes, porque en la escuela me dijeron que cuando el mar se empieza a alejar de la playa es porque se puede producir un tsunami. Entonces, gracias a ese conocimiento de la niña, señores, la gente salvó su vida. Entonces, es muy importante que todo este conocimiento se transmita, porque todo lo que nosotros hacemos, señores, recuerden que puede salvar vidas. El elemento con el que nosotros trabajamos es el ser humano. Algo difícil, pero una vez que logramos concientizarlo, señores, es lo mejor que podemos hacer porque podemos evitar muertes. Esto es el tsunami de Japón, que de hecho Japón, a través de un análisis prospectivo, señores, ya había determinado que esta zona podría ser afectada por un tsunami. De hecho, tenían cortinas anti-tsunami que cuando ocurría un sismo de cierta magnitud cercana a la costa, estas paredes se alzaban para evitar que el mar llegara. Pero ¿qué creen? Las olas fueron superiores a esas cortinas y sobrevino la inundación y los daños a Fukushima y a todo lo que además que devastó Japón en aquel gran sismo. Entonces, señores, todo esto que ustedes acaban de ver aquí les debe de servir para hacer un análisis adecuado de sus estructuras a donde trabajan, a donde viven, a donde sean contratados para realizar un análisis si están en un municipio, para saber si su municipio está expuesto, es vulnerable, para saber si su casa, para saber si la casa de sus suegros, o sea, en fin, nos sirve para la vida diaria, señores. Pero también tenemos que transmitirlo a la gente. Ahorita ya les puse un ejemplo. Imagínense, en el tsunami de Indonesia, señores, y es por eso que después de ciertos eventos se habla de la equidad de género y del enfoque de género, porque ¿qué creen? En el tsunami de Indonesia, ¿qué, ¿quién creen que murió más? ¿Mujeres u hombres o niños? Murieron mujeres, señores. Casi el 70, el 80% de muertes en Indonesia fueron mujeres, y no lo digo yo, ahí está Oxfam que hizo un balance, ya lo dice la
Secretaría de Gestión Integral del Riesgo de la Ciudad de México, en sus ponencias a veces lo nombran también, un 70, un 80%. ¿Y saben por qué? Por una cuestión tan absurda, tan estúpida, permítanme la palabra, tan coloquial, tan tonta, de que las mujeres no sabían nadar. Y no sabían nadar, señores, por cuestiones de machismo. Porque cuando las mujeres les decían a los hombres, voy a aprender a nadar, ellos les decían, ¿para qué? Tú no sales a pescar, tú no estás expuesta en el mar, tú sales únicamente a la playa, a mojarte los pies, a meterte a la orilla. Yo soy el que voy y me expongo mar abierto, yo sí necesito saber nadar. Entonces, la mayoría de las mujeres nativas de Indonesia que murieron en este sismo con posterior tsunami es porque no sabían nadar, señores. Entonces, que todo esto, señores, vaya a su cúmulo de conocimientos que están llevando con esta carrera de técnico superior universitario, vayan y díganselo a sus gentes. ¿Sí? Fíjense que yo trabajo en el cablebús, y cuando nos dieron un curso para ser responsables oficiales de protección civil internos, nos decían que hay que hacer un análisis de riesgos. Yo les exponía que en el cablebús y en todas las líneas que ya hay dos y viene una tercera, pues no es como hacer un análisis para un edificio. ¿Por qué? Porque tenemos 6 estaciones, que esas sí son edificios, donde llega la gente y aborda el transporte. Sino que tenemos, por ejemplo, en esta línea, en la línea 1 tenemos, me parece que 70 o 76 torres, por donde corre el cable que lleva las góndolas o las cabinas donde se transporta la gente. Entonces, todo eso se tiene que analizar, señores. Cada una de esas torres se tiene que evaluar en su infraestructura, en el lugar donde se encuentra ubicado, que de hecho se supone que se hizo un análisis de terreno para saber qué será el lugar exacto, ¿sí? Pero entonces, dependiendo de la edificación, es el grado de riesgo que podemos tener. Y al ser un sistema de transporte y que es fundamental, ¿sí? Para la gente, tenemos que mantener en nuestros sistemas vitales y estratégicos funcionando poco tiempo después de que ocurra un sismo, señores. Entonces, recuerden que vivimos en un país, no en una ciudad, ¿eh? Si vivíamos en una ciudad, pues diríamos nos vamos a otra y nos quitamos de problemas. Pero no, señores, vivimos en un país eminentemente sísmico. Chequen ustedes el Atlas de Riesgos Nacional y van a ver ustedes que hay lugares donde ha ocurrido un sismo. Y en Protección Civil y en Gestión del Riesgo de Desastre decimos que cuando ocurrió un sismo, va a seguir ocurriendo. Entonces, tengan mucho cuidado de dónde se van de vacaciones, sepan qué hacer, díganselo a sus seres queridos. Cuando lleguen a alguna instalación donde fueron contratados, hablen con la gente para que fueron contratados. Háblenles de todo esto, señores, porque de eso depende el salvar o no salvar vidas. Y vuelvo a repetir, no es que queramos que se cambien del Distrito Federal y se vayan a otro estado, no. Lo que queremos es que ellos aprendan a convivir con el riesgo. Por eso la gente, yo vivo en el Estado de México, pero mi vida cotidiana casi siempre es en la Ciudad de México. Entonces yo tengo que saber qué debo de hacer en caso de un sismo. Y más es que es a lo que me dedico. Yo ante un sismo no puedo salir corriendo, señores. ¿Sí? Nosotros somos como los capitanes del barco, salimos al último. Una vez que salió la última persona de la edificación o de donde estemos, salimos nosotros. Porque la vida de la demás gente depende precisamente de nosotros, señores. Entonces, con esto damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero haberles dejado, conocimiento, señores. Espero haberles creado esa inquietud por seguir aprendiendo. Recuerden que de hecho se los voy a enviar. Hay algunos documentos que logré bajar, no sé si acuerdan ustedes de los fascículos del Senapred, para que ustedes los tengan ahí en formato PDF, los pueden estudiar para adentrarse un poco más. Yo únicamente les estoy dando algo de manera somera, porque no se trata de hacerlos especialistas, pero sí que conozcan cuál es la materia a la que nos dedicamos, qué es o qué tenemos que hacer nosotros como gente de protección civil o de gestión del riesgo de desastre
para salvaguardar la integridad física, los bienes y el medio ambiente de la gente. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente clase.